Muy buenos días para todos. Mi nombre es Joana Granados, soy estudiante del CEAT Duitama. Para el desarrollo de esta actividad, en este caso la actividad número 6 de propiedades y contaminación del suelo, vamos a estudiar un caso de problemática ambiental colombiana. Bueno, para esta ocasión, en este caso, vamos a hablar del estudio de suelos de la sabana de Bogotá y unos cultivos que vienen desarrollándose en estos suelos. Para poder entender el estudio de caso, en este caso, como les decía, de la sabana de Bogotá, lo que primero vamos a tratar es las características específicas de dicho suelo. Tenemos acá una tabla donde nos describen algunas características de este suelo, como lo son la localización, que ya lo dijimos, es la sabana de Bogotá, la altitud, 2.640 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 19 grados centígrados, una precipitación media anual de 1.200 milímetros y un nivel freático muy profundo, tipo de drenaje natural, es muy bien drenada este suelo. Material parental, ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre, 1:1. Uso actual, cultivos de hortalizas o verduras. El pH 5.5, el porcentaje de materia orgánica de 0 a 40 centímetros es el 12%, la granularidad de 0 a 4 centímetros, las arenas tienen un 64%, limos un 24% y de arcillas presenta un 12%. Entonces, ¿qué se quiere investigar o qué se requiere tener para el estudio real de este suelo? Se requiere saber la clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico, teniendo como referente las condiciones geográficas de la localización, en este caso la sabana de Bogotá. Hallar la clave textural del suelo mediante el uso del triángulo de texturas, que lo vamos a ver más adelante. Una clasificación del suelo de acuerdo al pH y al contenido de materia orgánica. Algunas propiedades químicas de este suelo, algo muy general. Y las características de los contaminantes mencionados, cuál podría ser su procedencia y los impactos que pueden generar esto a los cultivos, en este caso de hortalizas y directamente o por ende a la salud humana. Entonces vamos a empezar por la clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico. Nos habla de las características de la sabana, que están dadas por depósitos de limos, arcilla y ocasionalmente arenas, como les decía en la tabla número 1. Estas características se dieron por el ambiente propicio que dejó el relleno de arcillosita del terciario y una inundación de buena parte del cuaternario. Por ende, es que tiene este tipo de características este suelo, algo arcilloso y algunos depósitos de limos. El nivel freático se observa entre los 4 metros y los 7 metros. Entre los 5 metros y los 18, el suelo presenta consistencias relativamente constantes. Y a partir de este punto se ve un incremento lineal de la resistencia con la profundidad. El manto arenoso está localizado más o menos a los 34.5 metros. En este nivel muestra una alta densidad, un espesor de 4 a 7 metros y se encuentra sobre un estrato de limos de alta consistencia. Lo que nos lleva a concluir o a clasificar, según el triángulo de texturas, la sabana de Bogotá en un suelo franco, arcilloso y limoso, que en este caso, en esta imagen, se encuentra sombreado de color vino tinto y de color naranja oscuro.
De esta forma se concluye que este suelo tiene unas óptimas capacidades para el desarrollo agropecuario, que en este caso se utiliza para la siembra de hortalizas. Sin embargo, este suelo ha sufrido grandes deterioros y gran contaminación, y por ende la actividad económica o la actividad agropecuaria en este caso también ha sufrido un gran deterioro, y una de las razones es la movilización de metales pesados. Entonces, ¿qué tenemos? Que los principales factores, o cuáles son los principales factores que influyen en la movilización de estos metales pesados en este suelo. Tenemos tres características principales o generales, que son las características del suelo en sí, o sea, el pH, el potencial redox, la composición iónica de la solución del suelo, la capacidad de intercambio, la presencia de carbonatos, materia orgánica o la textura. En este caso, pues no nos aplica mucho este ítem, porque como les decía anteriormente, las características del suelo son aptas o óptimas para el desarrollo de agricultura. La naturaleza de la contaminación, o el origen de los metales y la forma de deposición de los mismos, o las condiciones medioambientales, la acidificación, los cambios en las condiciones, la variación de temperatura y humedad, y además otros factores que intervienen en la movilización de estos metales en el suelo. En este caso, la presencia de agentes quelantes, sintéticos o ácidos orgánicos de bajo peso molecular, lo que ocurre en nuestro caso. Y pues para nadie es un secreto que no solamente el suelo de la sabana de Bogotá, sino además todos los cultivos a nivel nacional han sufrido bastante deterioro, bastante deficiencia en sus minerales, en sus suelos y pues por ende en sus cultivos. Una de estos factores que disminuyen la fertilidad de los suelos es el uso irracional o el uso inadecuado de los pesticidas y de las sustancias químicas para la fumigación de los mismos cultivos. Y debido a esta contaminación que estos pesticidas o estas sustancias químicas han generado a los suelos, pues también nos han afectado a las fuentes hídricas, lamentablemente, de toda la región, como les decía, no solamente la sabana o sus alrededores, sino de todo el país. ¿Qué puede estar ocurriendo o cuáles son las hipótesis que se generan? ¿Dónde se establecen los posibles agentes causales? Pues estos agentes causales pueden generarse o pueden causarse debido a los agentes que ya hemos nombrado, a los procesos de acumulación de contaminantes en el suelo, por ende a su solubilidad y movilidad, y esto es lo que ocasiona la contaminación a los mantos acuíferos en cercanías. O entonces, ¿qué se concluye? ¿O cuál es la hipótesis final? Que la acumulación de los contaminantes en el suelo se da por medio de procesos de absorción, por medio de la interacción de un elemento, en este caso o lo llamamos absorbato, y una fase sólida o una fase absorbente. A partir de este proceso, las moléculas de plaguicidas o sustancias químicas que se utilizan para el fumigo de los cultivos quedan retenidas en el suelo, modificando la fracción coloidal, obteniendo componentes líquidos que suelen mezclarse normalmente en la trayectoria de las aguas subterráneas.
y estas aguas subterráneas generan lixiviados, los que se vierten o los que se van directamente a las fuentes hídricas, y esto es lo que aumenta la contaminación de nuestras fuentes hídricas cercanas. Claro que no nos podemos olvidar de otro factor importantísimo, porque no solamente las sustancias químicas, los pesticidas que se utilizan para los cultivos son los causantes de la contaminación. También adicional a esto, los procesos industriales es otro factor importante que está ligado directamente a la contaminación de aguas, porque estas aguas son usadas para el riego de cultivos y estas poseen metales o sustancias contaminantes que producen las industrias, y estas pueden ser peligrosas porque tienen o contienen químicos como el cadmio, el arsénico o el mercurio, que ustedes saben, tienen conocimiento, que son perjudiciales y tóxicas para el organismo humano y para la salud humana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos comiendo, se está consumiendo esas hortalizas con estos minerales contaminantes debido a las industrias. ¿Qué se debe hacer? Entonces, cuáles son unas de las posibles soluciones. Entonces, dentro de las técnicas que se realizan para la descontaminación de los suelos, que en este caso es la problemática más fuerte que se evidencia en el caso de la sabana de Bogotá y sus cultivos de hortalizas. Dentro de estas técnicas existen varias. Las más generales, yo quise tomar las más generales, que son la técnica de extracción, las técnicas químicas y las técnicas de fijación o encapsulación. Vamos a hablar de la técnica de extracción. De la técnica de extracción hay muchas técnicas, ¿no? Entre ellas, una de las más conocidas es la de lavado del suelo. ¿Esta qué hace o en qué se basa? Esta se basa en la separación o la reducción del volumen. El rendimiento depende del volumen del suelo, ¿no? El rendimiento de esta depende de la solubilidad de los compuestos contaminantes en la solución de lavado que se utilice. Depende prácticamente del tipo de lavado que se utilice. Otras de las técnicas químicas. Es una técnica muy factible por la decloración y la oxidación química. La neutralización es una de las técnicas químicas más aptas y más conocidas, y se pueden realizar in situ. La decoloración se basa en originar una desintoxicación del suelo, prácticamente, que es lo que requerimos en este caso. Otra de las técnicas que se utilizan son las técnicas de fijación o encapsulación. En general, el objetivo de estas técnicas de fijación es almacenar o inmovilizar la principal problemática, o evitar que los productos, en este caso los productos químicos, se transformen en lixiviados y que posteriormente contaminen a las fuentes hídricas. Entonces, ¿qué se hace? Encapsular todas estas moléculas de contaminantes.